Vamos entonces a estar compartiendo en el libro de los Hechos y vamos a estar hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es una iglesia que nos da un ejemplo a nosotros muy bonito. Y cuando nosotros miramos hoy día lo que es la iglesia de Jesucristo, vemos que la iglesia del Señor es una iglesia preciosa, pero pues hay cosas que debemos corregir como iglesia de Jesucristo. Y el mejor ejemplo de la iglesia de Jesucristo lo da la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que aprendía rápidamente. Era una iglesia que estaba muy atenta a la enseñanza, muy atenta a la doctrina, muy sujeta a sus padres espirituales. Era una iglesia de Dios, una iglesia ejemplar. Fue una iglesia sufriente, fue una iglesia que pasó muchas dificultades, pero es una iglesia hermosa, porque ese es el semillero, la raíz del cristianismo nace allí. Así que nos hemos venido preguntando al Señor, ¿cómo podemos guiar a tu pueblo santo? ¿Cómo podemos guiar a la iglesia? Tanto mujeres como a hombres, como a niños, porque esto había en la iglesia primitiva. Y a veces decimos, ¿qué clase de manual podemos conseguir que nos ayude con esto? Y el Espíritu Santo me ministraba y me decía la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todo esto, para todas las necesidades. Entonces estuve echando un vistazo a la iglesia primitiva y claro, ahí está la respuesta a los interrogantes que tenemos. Tenemos preguntas al Señor: Dios, ¿cómo hacemos? Queremos hacerlo bien, en la forma correcta, queremos enseñar como es digno de ti, pero ¿cómo lo hacemos? Y Él dice, ahí está la palabra. Ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Así que vamos a ir a la palabra. El tema de hoy simplemente lo voy a llamar el ejemplo de la iglesia primitiva, que significa de la primera iglesia. El ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en primera instancia, era una iglesia de Cristo. ¿Por qué una iglesia de Cristo? Porque era una iglesia cristocéntrica, era una iglesia que creía en el Señor, cuyo tema era Jesucristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Ese era el tema de la iglesia primitiva. Por eso era una iglesia cristocéntrica, o sea que el centro de su mensaje era Jesús. La predicación de los apóstoles era Jesús. Y por donde iban, su tema era Jesús. Y en los diferentes capítulos del libro de los Hechos, de Corintios, de Gálatas, el tema es Jesús. Cuando Pablo le habla a los de Gálatas, les dice, a ustedes Jesucristo ya les fue presentado como crucificado. Y el tema de Pablo a los Corintios es, unos dicen yo soy de Pablo, otros yo de Sila, otros no. Y él dice, yo de Cristo, o sea, su tema es Cristo. Y él dice, cuando fui a visitarlos a ustedes no quise saber de nada, solamente me propuse saber una cosa, a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Así que era una iglesia, diga, cristocéntrica. O sea que nosotros, amados hermanos, si queremos crecer en la gracia del Señor, tenemos que comenzar a poner los ojos, como dice Hebreo, en Jesús. Tenemos que ser una iglesia cristocéntrica. Nuestro centro de atención tiene que ser Jesucristo. Allí vamos a aprender, ahí nos vamos a humillar, ahí nos vamos a quebrantar. Esta es la iglesia primitiva. Y yo decía, pero ¿cuál es la clave de ella? ¿Por qué fueron tan exitosos? Porque era una iglesia cristocéntrica, en primera instancia. Cuando Pedro da la orden a que se arrepientan y manda que se bauticen, es precioso porque él dice, y háganlo en el nombre de Jesús. Porque era una iglesia cristocéntrica. Y nosotros tenemos que ser cristocéntricos hoy día. Era una iglesia carismática. ¿Por qué carismática? Porque era una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Y comencemos a ver alguna cita en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer, aunque ya conozcamos el pasaje, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a hacer la lectura hasta el versículo 12, amén. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud,
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y dice la Biblia: y cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El verso 12 también: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El 13 dejémoslo allí. Mire, una iglesia que crecía en la gracia era una iglesia carismática, una iglesia que entró en un clima, en un ambiente perfecto, el ambiente del Espíritu Santo. Por eso es una iglesia que da gusto cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, y este libro es fascinante, nos deja maravillados, como que nos encantamos con él, y dice uno: pero ¿qué contiene este libro que fascina tanto leerlo? Claro, una iglesia carismática. Y eso es lo que se necesita hoy. Ahora, no es que nos vamos a llamar iglesia carismática. El nombre no determina la iglesia, sino la esencia, lo que los caracteriza, la doctrina, el poder, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, es lo que hacía de ella una iglesia carismática, no un nombre. Así que nosotros debemos de entrar en ese carisma del Espíritu Santo. Una iglesia libre, una iglesia que fue rescatada, una iglesia que tiene vida. Una iglesia que se puede mover, que tiene a Jesús en su corazón. Una iglesia ejemplar. Así que esta era la iglesia carismática. Por eso te voy a leer de seguido algunos puntos y luego los estudiamos. Entonces, era una iglesia cristocéntrica, era una iglesia carismática, era una iglesia de oración, era una iglesia del Espíritu Santo, era una iglesia temerosa del Señor, era una iglesia de multitudes, era una iglesia de la palabra de Dios, era una iglesia de fe, era una iglesia de poder, era una iglesia de testimonio, y le podemos seguir sumando cuanto queramos a la iglesia primitiva. Era una iglesia bondadosa, de misericordia, compasiva, de autoridad, ejemplar. Esa era la iglesia primitiva, hermanos. Y nosotros partimos de esas raíces. De allí venimos nosotros, del ministerio apostólico que se ha venido desarrollando en el mundo entero, y ha llegado a nosotros el evangelio de Jesús por medio de ese ministerio, de esos santos hombres. Hoy estamos aquí y nos hemos constituido como iglesia de Jesucristo, como dice el libro de los Hebreos: sois el pueblo de Dios, vosotros pues como piedras vivas, constituidos como casa espiritual, como real sacerdocio, como nación de Dios, como pueblo adquirido. ¿Recuerdan la palabra? Constituidos como esa casa espiritual. Y claro, nuestras raíces están allí, en la iglesia primitiva. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? Nuestro origen está en Dios, en la persona de Jesús, en la iglesia primitiva. Y ahí partimos todos nosotros. Y ese es el ejemplo que debemos seguir como iglesia de Jesucristo. El ejemplo claro, el ejemplo revelado que arroja luz sobre cómo debe comportarse la iglesia hoy día, el creyente, lo vemos en los primeros cristianos. Así es que no es como yo quiero o como a ti te parece. Es como la Biblia muestra el ejemplo que debe tener la iglesia del Señor. Es una iglesia que da gusto. Y tenemos que comenzar a obedecer, tenemos que comenzar a tener esta identidad, estos principios bíblicos, para que la iglesia tenga como ese color, ese olor a vida de Jesús. Que de verdad miremos el pueblo de Dios y nos dé gusto mirar y decir: ese es el pueblo de Dios. Que dé gusto mirarte, que dé gusto mirarme, porque hay humildad, sencillez, obediencia, carisma, olor a Cristo en nosotros. Eso es lo que tiene que suceder, hermanos. Entonces yo miraba estos pasajes y estaba fascinado. Si hoy no tenemos esto es porque el corazón es duro,
pero ahí está el ejemplo, ahí está constituida la base, los principios, para que nosotros construyamos sobre estos principios. Así que vamos a mirar algo más. Era una iglesia carismática por el poder del Espíritu Santo, pero también era una iglesia de oración. Luego miramos algo más sobre el Espíritu de Dios. Una iglesia de oración, capítulo 3. Hoy tenemos mucha gente perezosa, ¿sí o no? Gente que no le gusta orar, que les parece aburrido porque no saben comunicarse con Dios, no han establecido una relación con Él, no tienen una buena comunión con su Creador. Así que hablar con quien no conocemos es un poco difícil, complicado. La iglesia de los primeros cristianos era una iglesia que se sabía comunicar con Dios. Y era una iglesia que le encantaba orar. Y dice la Biblia, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Era una iglesia de qué? De oración, hermanos. Subían multitudes, todo el pueblo se desplazaba a clamar, hermanos. Venían a humillarse delante de Dios, a pedir el favor de Dios. Venían a tener comunión con ese Dios vivo, con el Dios de sus padres, con el Dios de milagro, con el Dios que sana, que salva, que da vida, con el Dios que nos amó, con el que ama nuestra alma. Venían a tener esa comunión con Jesús, al que dice, tengo compasión de la gente. Venían y se reunían en la iglesia, o sea, en un lugar como este. Les daba gusto venir. Y ellos ponían una reunión y los hermanos venían. Y los mundanos también venían, porque sabían que solamente hay un Dios en los cielos, y venían a buscar su favor. Y ellos establecían tiempo de oración, y los hermanos venían a la hora de la oración, porque estaban fascinados con Jesús. Estaban tocados por el poder del Espíritu Santo. Sabían que valía la pena caminar con Jesús. Ellos honraban el ministerio de los apóstoles. Ellos decían, vamos a orar, y la gente estaba orando. Decían, a las 9, y a las 9 estaban. Y la gente acudía. Era una iglesia de oración. Por eso es que se sentía el poder, la gracia. Por eso es que había liberación. Las almas caían de rodillas. Las familias se convertían. Los enfermos eran sanados. Paralíticos. Mire lo que sucedió aquí en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le miraron. Entonces él les estuvo atento, esperando su moneda, ¿sí o no? Esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, mire, dice la Biblia, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos, esto es asombroso, en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Una iglesia de poder, una iglesia de oración. Aleluya. Amén. Y estas son las palabras que a mí me emocionan, que me llenan de vida, que me motivan, que me dicen, oye, vale la pena, sigue adelante, no te detenga. Y aunque algunos caen y otros desmayan y otros desertan, yo miro la palabra y me fortalece y me dice, aquí es donde debes estar y en esa dirección es que debes seguir. La palabra de Dios. Ese hombre parece que no era ni cristiano, porque él no entraba a la oración. Él no tenía el carisma, no tenía el fuego, no tenía Jesús, no tenía nada. Tenía necesidades y enfermedad. Lo ponían en la entrada del templo y no le interesaba lo que pasaba dentro del templo. Pero había un grupo que sí sabía en quién había creído. Había un grupo que sí sabía ir al templo y entrar al templo para elevar clamor, para comunicarse con el Dios eterno. Y en medio de ellos iban un par de varones. Entre ellos dice que era Pedro y Juan. Y dice que este hombre quería recibir algo, pero no era del Señor. Algo de ayuda económica. Pero mire, ellos dicen algo importante, amados hermanos. Esta es la iglesia primitiva. No tengo plata ni oro.
necesitas lo que puede resolver tus problemas. Y ellos le dicen, nosotros no tenemos, yo no tengo plata ni oro. Lo que tú esperas que yo te dé no tengo. Dice, pero sí, te digo esto, de lo que tengo, de eso te doy. Y de inmediato, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda. Y le mandó la mano y lo jaló una vez. Y él pegó un salto de una vez. Y mire cómo todo se le afirmó y se le acomodó. Y se enderezó y comenzó a entrar en el templo con ellos. Mire allí, alrededor de ellos, junto. Y es maravilloso. Es asombroso. Porque entró con ellos a la iglesia. Amén. No se quedó afuera diciendo, ahora que ya estoy sano, quiero seguir pidiendo. Fue tocado por ese poder glorioso, por ese poder celestial. Y entró con ellos a la iglesia, a la casa de Dios. Y entró saltando, danzando y alabando a Dios, no pidiendo más limosnas. Porque conoció el poder que transforma las cosas. Que le transformó los pies y le transformó los tobillos y le dio vitalidad. Lo hizo saltar y lo hizo andar. El poder de Jesucristo. Así que, ¿qué debemos de dar nosotros? De lo que tenemos. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a ofrecer? De lo que tenemos. Así que si lo que nosotros hay es carisma del poder del Espíritu Santo, eso vamos a dar. Si lo que nosotros hay es una vida de oración, eso vamos a transmitir. Si lo que nosotros hay es palabra de Dios, eso vamos a dar. Y si lo que nosotros hay son dones de sanidad, vamos a sanar a los enfermos. Lo que sea que habite en nosotros, eso vamos a ofrecer a las personas para la gloria de Dios. Y se verá la gloria de Dios. Da gusto estar en una iglesia así. Una iglesia del Espíritu de Dios, una iglesia de poder. Así que era una iglesia de oración. Y nosotros podemos mirar algunos ejemplos sobre la misma oración. Capítulo 2, versículo 42. No solamente fue en ese caso, sino es que antes de ese caso ya la iglesia oraba, ya la iglesia clamaba, ya la iglesia perseveraba. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué iglesia tan maravillosa, la iglesia de Jesucristo. Dice que perseveraban, partimiento del pan y en las oraciones. O sea que no oraban un rato, un día, una semana. Ellos oraban constantemente, estaban comunicados con el Señor. Y no era un bostezo, ¡ay, voy a la oración! No, era más bien un jubileo, era una alegría. Había vida para ir a clamar al templo. Díganme, en una iglesia así, ¿cómo no se va a derramar el Espíritu Santo? En un pueblo que busca a Dios, que se desplaza desde su casa para ir a clamar al cielo, ¿cómo Dios no va a bendecir? Cristo dijo, ¿se tardará en responderle? ¿Será que no les hará justicia? Os digo que pronto les hará justicia. A ese pueblo que clama día y noche, Dios no se va a tardar en responder. Pronto responderá, hará justicia. Jesús reveló esto. Y estos cristianos de la iglesia primitiva tenían en práctica este principio de la oración. Ellos sabían que Dios no se iba a tardar para contestar sus clamores, que Dios pronto respondería a sus necesidades. Ellos lo sabían, por eso se congregaban en masas en la iglesia primitiva. Fuera esa pereza que ha abrazado al pueblo de Dios hoy día para la oración. Ese adormecimiento, cuando se habla de oración, hasta un bostezo se le sale a más de uno. En vez de salir un jubileo, era una iglesia de oración. Ay, pero ¿por qué será que la iglesia no crece? Pues porque no oramos. ¿Cómo hago para que nos desarrollemos? Ahí está la clave. Una buena comunión con Dios, una buena comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una buena relación con Jesucristo. Tenemos que ser esa iglesia ejemplar. Y Dios va a estar con nosotros. Porque desde luego que ya somos el pueblo de Dios. Pero Dios va a habitar en medio de un pueblo que le teme, que le busca, que clama. En un pueblo que cree en el poder del Espíritu Santo. Me puse a mirar en qué creía la iglesia primitiva. Y hay unos principios bíblicos que me llevan a entender en qué creían ellos. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Y yo decía, ¿cuál era la doctrina de ellos entonces, de la iglesia primitiva? Una doctrina que creen en un ser superior que está arriba, que dijo,
a otro ser, siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores entonces. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién dijo eso? David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y quién es el que está sentado a la diestra? Jesucristo. Entonces era una iglesia de doctrina que tenía el principio eterno. Creen en el Dios libertador, en el Dios creador de todas las cosas, pero también creen en Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Salvador del mundo. Pero aquí aparece el Espíritu Santo. Aparece aquí el Espíritu Santo. Es asombroso. Entonces, esta clave junta es la que permite que Dios se glorifique así de una manera tan especial en todo el libro de los Hechos, de los apóstoles. Es lo que permite que ese poder glorioso se manifieste y se derrame. Entonces es una iglesia que tiene una doctrina muy pura, una iglesia que tiene una doctrina muy clara, una iglesia que se sujeta a su doctrina. Y es por eso que Pedro le dice a este paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y él se levantó en el nombre de Jesús. Pero dice que cuando entró al templo, a quien glorificaba y exaltaba era el nombre del Dios de los cielos. Del Dios de los cielos. Vamos a mirar algo más. Era una iglesia entonces de oración. Era una iglesia del Espíritu Santo. Ahí sí quiero que volvamos a Hechos 2. El versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay un ser asombroso, maravilloso, se llama Espíritu Santo, y él descendió en Pentecostés y llenó la vida de los creyentes. Y ahora, observa iglesia, y ahora por el Espíritu de Dios, la iglesia es una iglesia viva, una iglesia carismática, una iglesia que se mueve, y con ese poder en el nombre de Jesús hacen andar a los paralíticos y al cojo saltar. Miremos algo más sobre este tema del Espíritu Santo. El capítulo 4 versículo 8. No solamente llenó a toda la iglesia, no solamente le dio vida a toda la congregación, sino es que ahora en el capítulo 4, verso 8, Pedro y Juan están en el concilio y en medio de una gran discusión sobre el tema de Jesús y todo esto. El versículo 8 dice algo espectacular. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero la Biblia dice que para Pedro hablar con esta valentía, verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces era una iglesia del Espíritu de Dios, una iglesia que tenía en cuenta al Espíritu de Dios y se movía en el Espíritu de Dios, no en la carne, no en su propia sabiduría, no en sus propias capacidades. Era una iglesia que se movía, repito, en el Espíritu Santo, y eso la hacía una iglesia viva. Ahí está el ejemplo de la iglesia primitiva. Queremos hermanos así. Queremos preparar siervos y siervas así. Ser como estos santos hombres así, llenos, sometidos, sujetos, claros, objetivos en la fe. Anhelamos que el pueblo de Dios camine en esa dirección. Que vaya en esa dirección, amados hermanos. Era una iglesia temerosa. O sea que no era una iglesia que andaba en la carne, cada cual haciendo lo que bien le parece. Era una iglesia que tenía temor de Dios. Lo que le falta hoy, hay que admitirlo, al pueblo de Dios le falta entrar en ese temor. Y si al pueblo de Dios le falta, ¿cómo estará el mundo? Vale la pena decir, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Y era una iglesia que temía a Dios, y como temía a Dios, buscaba a Dios. Como temía a Dios, oraba a Dios. Como temía a Dios, Dios se glorificaba entre ellos. Como temía a Dios, el Espíritu de Dios se derramaba sobre ellos.
Una iglesia que temía a Dios. ¿Dónde está el temor a Dios, amados hermanos? El temor de Dios se va. No vaya a decir que no, que es que ya le llegó y se mantiene allí. El temor de Dios muchas veces se va de nuestras vidas. Israel temió a Dios por mucho tiempo y de repente ¿recuerdan la prédica del domingo pasado? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Conviértete, humíllate, clamen a Él. Ofrezcan sacrificio de labios. A veces el temor se va y debemos volver al temor. La iglesia primitiva era una iglesia que mantenía el temor de Dios en sus vidas. Y cuando alguno de ellos se zafaba del temor, el juicio caía sobre ellos, como le pasó a Ananías y Zafira. Por un momento se apartaron del temor y la muerte los visitó. Miremos una cita, capítulo 2, versículo 43. O sea, allí arribita de donde ya leímos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia de qué, diga, de temor. Una iglesia que temía. Mire, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salomón decía, y esto es lo que tiene que hacer el hombre: tema a Dios y guarde sus mandamientos. Y Proverbio dice, y este es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Y aquí dice, y sobrevino temor a toda persona. A todos los que se congregaban en la iglesia primitiva, todos temían a Dios. Dice, todos temían a Dios. No habían carnales, no habían arrogantes, no habían orgullosos, no habían personas de corazón duro, de ojos altivos, no habían maldicientes, no habían incrédulos. Ellos todos eran temerosos. Por eso clamaban y perseveraban en la doctrina, y por eso compartían entre ellos. Había amor porque había temor de Dios en sus corazones. ¿Cuál es la clave para que un alma sea libre? Que tema. Usted puede estar sumergido en el abismo más grande del mundo y dice, no, yo de aquí ya no tengo solución. Pero yo le digo, hermano, si hay temor de Dios, ese temor nos va a sacar de donde quiera que estemos sumergidos. El temor nos va a abrir puertas, nos va a dar vida, nos va a dar oportunidad. El temor transforma las cosas. El temor nos lleva a la obediencia. El temor nos lleva a creer también. Y era una iglesia temerosa. Repito, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la iglesia temía, Dios se glorificaba más. Cuando la iglesia entraba en temor, el Espíritu Santo seguía ungiendo, sanando, salvando. Cuando la iglesia entró en temor, dice que la mano de los apóstoles se ungió, porque se hacían más maravillas entre el pueblo. Señales, poder del cielo se manifestaba, porque había temor en toda persona. Gloria a Dios. Hoy Dios nos habla del temor. No vamos a competir cuál es el más santo, el que más sabe, o el que más brilla. Lo que importa es que haya temor de Dios en nuestros corazones. Aquí no es la ley del más grande, sino la ley del que más tema, del que pueda humillarse, del que pueda ser el menor aunque sea el mayor, del que pueda poder mirar a sus hermanos o a su prójimo como si fuera superior, aunque no lo sea. Esa es la clave. Así que aquí tenemos el ejemplo para guiar la iglesia. Así que cuando empecemos a exigir, no vaya a decir, uy, pero es que pastor, no, vamos a caminar como dice la Escritura. Mire que Cristo dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es como queremos, como nos parece, o como dice el de aquí o el de allá, o las diferentes doctrinas. Es como dice la Escritura. Así es que, y correrá un río de agua viva desde tu interior. Allí habrá un poder que fluirá, pero es como dice la Escritura. No como dice el vecino, ni el de aquí, ni el de allá. Es como dice la Escritura. Y la Escritura es palabra del Dios vivo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando la Biblia habla, es Dios quien habla. Palabra de Dios. Creí que iban a decir, te alabamos, Señor. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, que se sienta, que tenga vida. Amén. Era una iglesia de oración.